Hasta Valencia, es uno de los puntos calientes del día informativamente hablando. José Carnau, muy buenos días. Tremendo esto que conocíamos ayer, investigación también al primer marido de Mónica Oltra. Muy buenos días, María. Efectivamente, se amplía el número de investigados, que ya creo que alcanza los 16, en este caso del juicio por las presuntas, pues se supone que malas prácticas de la consejería que dirigía Mónica Oltra, la Consejería de Políticas de Igualdad y Políticas Inclusivas, y además era la vicepresidenta. Hay un dato muy curioso, lo habéis comentado, pero hay algo que hay que recordar. Los nuevos investigados, toda la vida se ha dicho imputados, las personas que entran, digamos, de alguna manera formalmente en el proceso, uno de ellos era el subsecretario de la Consejería, Francisco Gamero, pero el otro es el primer marido de Mónica Oltra, Miquel Real, que a su vez luego se convirtió en jefe de gabinete de Mónica Oltra y que actualmente, es decir, a 27 de septiembre de 2022, sigue siendo asesor de la vicepresidencia del Consell. Es decir, que ahora está en el gabinete de Aitana Mas, la sustituta de Mónica Oltra en el Consell de la Generalitat como vicepresidenta y como consellera. Por lo tanto, él ahora mismo sigue teniendo, digamos, un puesto relevante, aunque no sea un puesto político, sino un puesto de gabinete, de asesoría, etcétera, dentro de lo que son los gabinetes de los políticos, que ya sabéis que suelen ser amplios. Él sigue trabajando en esa consellería ahora mismo y así lo pone además en sus redes sociales, donde ayer se mostró activo y, vamos a ser sinceros, un poco agresivo, porque compartió un vídeo del actor Pepe Rubianes bastante desagradable y bastante agresivo para criticar. Muchas gracias, Joseca. Nos quedamos pendientes de cualquier información que nos llegue desde la Comunidad Valenciana. Preocupante el asunto, desde luego, de los más tremendos que recordamos en los últimos años, porque se trata de una menor que quedó desprotegida, siendo Mónica Oltra la consejera encargada de su caso. Se lo hemos contado muchas veces en este programa. El único caso que se trató aquel año de manera diferente, porque había un protocolo establecido en la Comunidad Valenciana. Esta niña, Teresa, fue la única con la que no se siguió ese protocolo, sino que los abusos sufridos a manos del educador del centro de menores en el que estaba internada, entonces marido de Mónica Oltra, también les hemos contado cómo fue llevada a declarar y cómo parece ser que se trató de encubrir desde la consejería. Laura, vamos a poner muy rápido cara a los tres principales protagonistas de esta historia de terror. No a Teresa, la hemos visto en alguna ocasión también en 7NN, pero hoy nos queremos centrar en el condenado y los investigados. A ver, en todas las historias de terror siempre hay uno que por lo menos es guapo y nadie sospecha de él. En esta historia de terror son todos feos, ya se lo aviso. En este caso está Mónica Oltra, aquí celebrando por todo lo alto. Su cuerpo lo sabe, no quiero yo dar detalles, aquí es cuando se van a girar porque no van a poder contenerse, pero estaba celebrando con todas las partes de su ser. Lo digo por este detalle aquí, que si no se habían fijado estaba tremendamente emocionada. Pero bueno, vamos a seguir. Esta es Mónica Oltra, que aparte de encubrir presuntamente los abusos de su exmarido a una menor en un centro en el que ella lo coló, pues también tiene bastante mal gusto para los hombres, como ya se lo adelantaba. Vamos a ver a su primer marido, el que ahora está imputado también en esta historia de terror, Miquel Real. Él fue... lo coló ¿de qué era? Jefe de gabinete, ¿verdad? Y ahora está también sigue de consejero, o sea que ahí sigue, ella se lleva tan bien con su ex, eso es verdad que hay que decirlo, no sé si a favor o en contra, pero consigue colar a todos sus novios y luego mantenerlos porque la relación es bastante buena. Tan buena que ahora el juez considera que es posible que él también haya encubierto a su segundo marido, el que abusó presuntamente de Teresa, que es este señor, Luis Eduardo Ramírez Icardi. Él lo metió de educador sin ser educador, por eso decimos que lo coló, porque si este señor hubiese tenido por lo menos la formación para excusar o para avalar esa decisión, pero bueno, no la tenía ni siquiera. Este señor le ponemos cara al abusador de Teresa, porque está condenado, no se nos puede olvidar, y que tendría también una muy buena relación con este primer marido que hemos visto al principio, y por eso ahora el juez considera que entre los tres encubrieron esos abusos. María, esta es la cara de los tres personajes de, como bien lo nombraste tú, una historia de terror en toda regla. Sobre todo, que no se nos olvide, porque lo podemos tratar con un poco de frivolidad, pero es una historia de verdad de terror para la abusada Teresa, que sufrió durante años abuso por parte de este señor. Gracias, Laura. Mientras vuelve Laura a la mesa con nosotros y se nos va a unir también Teresa Gómez, voy a ir saludando a Julio Llorente. Bienvenido.
Bien hallado. que nos va a acompañar todo el programa. No solo él viene castigado a la mesa política y luego se queda lo que le interesa. A la tertulia de expertos del amor, que es lo que verdaderamente me estimula. Que es lo que verdaderamente todos queremos ser en la vida, experto en el amor. Chema Garrido, experto en el amor. Es que está muy interesante todo lo de Tamara Falcó. Hay que decir que antes del programa era de lo que hablábamos en camerinos. Realmente sí. O sea, en el metro la gente no está hablando del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Estabas hablando de Tamara Falcó. Es un autopalo. Teresa Gómez, ¿has venido en el coche hablando de Tamara o del Consejo General? Teresa del Consejo General. En el coche ni de una cosa ni de otra. Pero, de hecho, estábamos hablando con Julio la edad de Julio. Misterio. También una cosa que podríamos hacer un especial. Una encuesta en Twitter podría hacerse. Pero en cambio Ahora sí que es vamos a verdad que hacer. hemos hablado de la ruptura de Tamara Falcó y de su expareja, y también de Risto Mejide y de Laura Escane, oye. También vamos a hablar de eso. Es que lo decía Laura ayer, septiembre es fatal. Fatal para el amor. Bienvenida Para muchas a la otras mesa, cosas. Laura Muchísimas Fernández gracias, es un Es que placer. me gusta darle la bienvenida. Me encanta Solo sentirme para como que una le dé la colaboradora, risa. ¿sabes? En plan de, hola, gracias por invitarme. Bueno, nos lo tomamos con humor el día, pero realmente es un martes de noticias muy preocupantes. Las conocíamos, es verdad, en la tarde del lunes. Investigado también el primer marido de Mónica Oltra. La verdad es que esta señora se montó un harén, ¿no?, en el gobierno de la Comunidad Valenciana, porque hablamos mucho de Pablo Iglesias y sus posibles ascensos de amistades, novias, exnovias, etcétera, pero Mónica Oltra no lo dejaba atrás a este señor, ¿eh? Hay que recordar, y para ser justos, decir que Mónica Oltra sigue presentándose como una víctima de este caso. Lo digo también para... O para ser injusto. Sí, pero que está imputada, está investigada en la causa. Lo cual sabes que estar investigado en una causa, sobre todo si eres de izquierdas, que se lo pregunten a Podemos, ¿no? Cuántas causas han abierto y luego han acabado en nada, ¿no? Pero lo cierto es que el exmarido de Mónica Oltra está condenado en firme por abusar de esta menor. Sí, eso está claro. La cuestión es saber si Mónica Oltra es una víctima o no, porque no es O lo una mismo. encubridora. Es que cambia mucho. En el último auto del juez, en el auto de ayer, a mí me sorprendió mucho porque es muy raro ver un auto donde el juez diga, bueno, cuando se cierre la instrucción y se procese a los imputados, veremos si se han cometido otro delito, alegando al delito de falso testimonio. Que el juez sea tan tajante es porque el juez considera que hay prueba suficiente para que los imputados se sienten en el banquillo de los acusados. Y ese falso testimonio no podría también derivar de la víctima, la principal víctima, No, porque la fue en el auto en el abusada. que imputaba a la primera expareja de Mónica Oltra, que, ojo, tiene un cargo público como asesor en la Consejería de Igualdad, y al que era su subsecretario en la vicepresidencia, ¿no?, de Mónica Oltra. Y se refería justo a la declaración de Mónica Oltra del pasado jueves. O sea, es decir, no alberga duda que se refería a la declaración de Mónica Es que Oltra. yo aquí lo comenté y creo que es importante también ponerlo sobre la mesa, que la denunciante ha dicho que se ha sentido utilizada por sus abogados, que le ofrecieron piso, que le ofrecieron trabajo, que luego no ha sido así y que en base a eso, bueno, pues ella se siente traicionada. Es decir, que vuelve a ser doble víctima también porque la habrían utilizado sus abogados. Y entonces creo que... Pero es que también tendremos que distinguir si los abogados le dijeron, tú denuncia a Mónica Oltra que te vamos a dar un piso, o si le dijeron, si tú denuncias abusos, entrarás en un grupo de protección, como todas las mujeres abusadas, en el que podrás acceder a ayudas, a pisos, que luego la pobre además ha visto como eso no era cierto, porque le quitaron el piso, creo que no se lo llegaron a dar, estaba viviendo como podía con familiares, consiguieron ella y su pareja, con la que tiene 2 hijos, bueno, pareja, yo porque digo pareja, novio, un trabajo en un hospital de celadores que perdieron inmediatamente. Después del parto de su segundo bebé aparecieron trabajadoras sociales a hacerles pruebas de drogas. Claro, es que yo distinguiría que se lo prometan los abogados a que le digan que... Esposada, ¿no? Claro, No, a declarar contra el violador. Sí, pero ella dice que después de todo eso, los abogados, que además son personas, bueno, muy significadas políticamente, por no decir que su abogado principal es un miembro muy reconocido, él mismo se define a sí mismo de extrema derecha, cuando digo extrema derecha es de extrema derecha, y que luego se sintió engañado por esta persona y que le prometió trabajo y vivienda.
Pero eso no quiere Pero decir... el abogado Chema, se ¿qué ha de- decías tú estás desviando el debate a los abogados. Hombre, a mí me parece terrible. Pero- Es decir, que una persona que está en situación de vulnerabilidad le digan te vamos a dar esto y que después, cuando, según su propio testimonio, cuando está imputada Mónica Oltra, le dicen que hasta luego. Pero Yo ella, creo que eso ella también debería más- investigarse. pero porque ella, esa persona está en Y, situación de y espero que el juez vulnerabilidad, no también los me abogados se gustaría que la aprovechasen. justicia también lo investigase, porque no, tú sabes más de tribunales que yo, muchísimo más, pero no suele ser habitual que los abogados, además en un juicio tan sonado, te prometan beneficios si la Hombre, yo creo que acusación los va... abogados siempre te explican las consecuencias que puede tener el Sí, juicio. pero los abogados te dicen... los beneficios que sí, pueden derivarse de esa de causa. verdad, uno de los beneficios es te vamos a dar vivienda y te vamos a dar trabajo. Nosotros no te vamos a dar Yo quiero el vivienda, teléfono de ese pero abogado, la seguridad, entonces, no, el abogado, para- no creo que el abogado le diga te vamos a dar nosotros una vivienda, pero sí lo que decía María, bueno, vas a entrar dentro de una bolsa de mujeres que han sido abusadas y tal, y seguramente se te pueda proporcionar esta vivienda. No lo sé. Eso también, no es lo que ha dicho ojo, la no víctima. sé lo que- Yo por eso digo que Pero tiene es cierto que investigarse todo. a día de hoy la víctima sigue asegurando que ha habido una persecución contra ella por parte de la Consejería del Ministerio, por parte de la Consejería de Igualdad, y de hecho hoy le hemos hecho una entrevista en OK Diario donde ha vuelto a ratificar la denuncia inicial de Teresa, de la víctima. Tampoco nos desviemos del tema. O sea, los abogados pueden haberse conducido injustamente, pero creo que no es la noticia. La noticia es que esta chica ha padecido un abuso, que por haberlo padecido, haberlo denunciado, la Generalidad Valenciana la ha tratado como se trata a un perro, como se trata a un criminal. Bueno, Cuando ya seguramente a los perros los tratas bueno, a mucho los mejor, perros los mucho de mejor porque Compromís. claro, son muy dignos. Y además que todo apunta a que no es un caso aislado, a que hay una verdadera red de abusadores. De hecho, el otro día leí que más de 200 personas habían denunciado, más de 200 víctimas habían denunciado abusos. ¿En dónde? ¿En Madrid o...? No, en la, No, en toda España. Ah, solo porque en la Comunidad Valenciana. Ah, solo en Valencia. Lo digo como No, también ha pero habido ese tipo de casos en otras Bueno, comunidades. pues para también poner el foco. Obsceno a y ver, sórdido también. y abusadores denunciar. Que y lo violadores, de los yo centros creo de menores que hay, en España es por una cosa que desgracia- si alguien empezase a investigarlo nunca terminaría. Ya. O sea, Y por desgracia yo creo que abusadores y violadores hay en toda España, y hay que perseguir este tipo de delitos y hay que perseguir a estos depravados, ¿no? Otra cosa es que desde desde la Consejería de Igualdad se monte una investigación paralela, que es lo que ahora mismo se está investigando en el juzgado, para intentar criminalizar a la víctima y salvar Exculpar a los abusadores. Efectivamente, y exculpar al abusador porque, bueno, pues en ese momento mantenía una relación justamente con la consejera de Igualdad. Y ahí está el delito. Si eso ocurriese en Madrid o en cualquier otra comunidad, me da igual quién gobernase, yo lo criticaría y lo condenaría Bueno, igual. y si Perdón, esto y pasase con arderían las Ayuso, calles, arderían claro, las es que tú calles. imagínate que en vez de ser una señora de Compromís, la investigada es Ayuso. A lo que podemos llegar es que la matarían en la calle. Bueno, y si es uno de Vox, imagínate. Yo creo que Mónica Oltra sí No podríamos que... salir a la calle. Mónica Oltra sí que comete un error, y es que si ella considera que es una víctima, que puede ser que sea una víctima de todo esto y que haya... Porque claro, uno no tiene la culpa de las actitudes que tiene su pareja. Y si ella ha sido una víctima, creo que desde un primer momento, públicamente, al ser un personaje público, tenía que haber hablado con más claridad. Y creo que se ha resistido a hacerlo. Y no haber mentido, porque ha mentido, ha dado versiones diferentes dependiendo de... En cualquier caso, dónde la- yo creo que la presunción de inocencia sí que se respetaba en un asunto, además, tan grave. Y, por tanto, puede ser que esto acabe diciendo que Mónica Oltra no tenía nada que ver y que era una víctima más. Y hay que recordar que esta mujer ya ha dimitido de sus cargos públicos y que lo que está haciendo es defender su inocencia. Bueno, ella no más o menos, sí dimitió, Cesó, pero le desistió. abrieron la puerta a que ella dimitiese, porque tenemos que recordar que al principio ella se resistía. La a dimitió Chimo pero- Puig. Efectivamente. O sea, vamos a ser pero honestos. ahora Eso tenemos que es. tener en cuenta que ayer, se imputó a 2 nuevos cargos, a Francesc Gamero, que hemos dicho que era su secretario de vicepresidencia y actual secretario de Hacienda, y también se imputó al
primer marido de Mónica Oltra, a Miquel Real, que en aquel momento era jefe de gabinete de Oltra y actualmente es asesor del consejero de Igualdad. Estas dos personas tienen sueldo público y trabajan para la Generalidad. También ¿sabemos a qué que se deberían dedicaba? dimitir o al menos Ya, el cesarle de su problema cargo. ¿Sabemos a qué se dedicaba el primer marido antes de ser su Sí. jefe de gabinete? O sea, ¿realmente estaba cualificado para ser jefe de gabinete? Porque ya sabemos que, que el segundo no era educador, que lo metieron en un centro pero que no era educador. Este hombre era jefe de María, gabinete de deberíamos Oltra. mirar. Este es el primer marido de Oltra. Cuando ¿Es ya jefe de ella gabinete accede de al quién? gobierno, Era jefe de gabinete lo de hace, Oltra. aunque ya es su exmarido, su jefe de gabinete. Qué buena Por eso digo que se había montado una arena ahí con dinero público, porque si ella es rica y le parece muy bien contratarse a sus maridos, pues a uno de profesor y a otro de chofer, oye, pues que lo haga, pero que tengamos que pagar nosotros los sueldos de sus maridos, si no tienen la capacitación. Técnico. Hombre, tú de jefe de gabinete entiendo que bien, puedes nombrar a quien quieras, pero es que pero ahora de tiene técnico. otro cargo. Ahora es consejero, ¿no? Ahora es asesor, Asesor. que el exmarido es asesor en la Consejería de Entiendo Igualdad. que no de este primer marido o pareja, no sé si estaban casados o no, sí que lleva toda la vida en política y lleva en Compromís una militancia desde a la par que Mónica Oltra, por tanto entiendo que bueno, que sí que políticamente no estaba ahí por ser pareja de Mónica Oltra, sino por, bueno, pues por su militancia y porque tenía cierto peso en la formación política. Aquí la cuestión estriba en saber si de verdad esto es un juicio político o no. Porque esto es al final lo que está diciendo el sector, parte importante de Compromís y el entorno de Mónica Oltra. Es decir, se ha montado esto para hacer una cacería a Mónica Oltra. Y bueno, sí, eso es lo que dice Mónica Oltra. No con estas palabras, pero muy parecidas. Entonces, creo que es también muy importante que Yo creo pongamos que hay el una foco. parte de la sociedad indignada con respecto a este caso, pero por una razón muy sencilla, ¿no? Porque se supone que tanto la Consejería de Igualdad de la Generalidad de Valencia como el Ministerio de Igualdad debería condenar este tipo de actos, sobre todo cuando el abusador ya está condenado en firme. Pero eso se ha producido. Y eso no se ha producido. Claro que la han No hemos condenado. visto a la ministra de Igualdad Yo creo que condenando este acto. Claro que lo han condenado. O sea, aquí lo que se discute es si Mónica Oltra tiene algo que ver con lo que hiciese su exmarido. No, yo no he visto a la ministra de Igualdad en ningún momento condenando los abusos del exmarido de Oltra. Hombre, yo creo que Si eso ministra de ocurre, Igualdad ha de verdad, Es que o sea, me encantaría que lo sacáramos tendría que públicamente. asegurarse de si hay No ha pasado. consentimiento o no. Claro, hasta que no sepa si hay consentimiento o no, la ministra de Igualdad, siendo consecuente con su Bueno, forma de pensar, a no mí puede me llama condenar mucho nada. la atención que haya que gritar en las calles, hermana, yo sí te creo, menos si acusas a alguien de izquierdas, que entonces, Claro. hermana, yo no te creo nada de Bueno, lo que y digas, y aunque la- esté y que- condenado y en que- firme y que el la- violador. Cuando Y que la yo palabra de la condeno todo mujer tipo de sea siempre violación, digna de Pero crédito, y- salvo que la mujer no sea del gusto de Irene Montero Claro. y de sus voceros. Vamos, Es que esa es la realidad. vamos a ser justos. ¿De verdad creemos que Estamos siendo justos. que Irene Montero no condena todo tipo de violación? ¿Ha dicho algo? No. ¿Alguna vez de Esto este no lo ha caso? condenado. Porque Esto no lo tiene ha condenado fotos bastante públicamente. recientes con Lo Oltra, cierto es que Yolanda no lo ha Díaz hecho. también. Y sabe que es un caso, una causa mediática y no se ha pronunciado al respecto. Oye, pero- Solamente se ha pronunciado para decir que defiende a Mónica Oltra. Él no- Ya está. No ha condenado al abusador. Él no y, pro- y ella cobra un sueldo público, le pagamos todos los El españoles. no pronunciamiento directo no puede ser visto como que estás que no condenas Pero o es que que en el estás al lado del gobierno se abusador. Pero pronuncian ni directo ni llamando indirecto, porque no ha hecho absolutamente se nada. muere una señora y tuitean los del gobierno nuevo caso de violencia de género y luego se ve que no. sea, creo que Entonces es un- acusan sin pruebas cuando un quieren caso lo y cuando hay suficientemente pruebas grave y no como quieren para- acusar, no acusan. Y lo Un caso suficientemente para pronunciarse mediático. que es una persona También. abusada por un Claro. técnico de la Generalidad Claro. Valenciana. O sea, creo que es Como suficientemente- ocurre en muchas No, administraciones. por supuesto, y que se Y se pronuncie sobre condenan todo. todas. Como ocurre se en- condenan como se ha todas. O sea, pronunciado nunca sobre me verás lo ocurrido en defendiendo. No Baleares. sé, es que yo ahora no recuerdo si los casos que se han producido en Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido. Sí, no lo ha sí, hecho, salió condenado condenando y diciendo... y todo su Sí salió, gabinete. sí salió. Sí salió, y diciendo sé. que desde la Comunidad de Madrid se iban a investigar esos abusos. Entiendo que todos los políticos, oye, pues tienen buena fe en general y no están a favor No, de... Chema, con las mujeres que no son de izquierdas o que no dan el resultado político que ellas consideran, no tienen buena fe. Porque, Vamos a ser honestos. Ponme un ejemplo. Pues Irene Montero ha tardado 9 días en pronunciarse sobre las mujeres que están siendo asesinadas en Irán. 9 días. Pero había tenido tiempo un ratito antes de hablar de Mercurio retrógrado, la ministra de Igualdad. O sea, tiene sus prioridades claras. No somos las mujeres. Nos puede decir que sí, pero tontas del todo no somos, no nos lo creemos. Yo no he venido aquí a defender a Irene No, Montero, que partamos de la pero base. que vamos Es que a ser tienes una justos. posición aquí Irene bastante- Montero, Ojo, no, o sea, sí, eso- desde luego es un santo, Pero- le adoramos.
Pero Irene Montero no ha hecho nada en realidad por las mujeres, ni de Irán, por supuesto, que le quedan lejísimos y además no sabemos si hasta tuvo algún vínculo ella con el gobierno de Irán, ¿no? Con el régimen, Sí. con el gobierno. Pero por las mujeres No lo dirá españolas un juez por no ahí. ha hecho nada. No ha hecho nada. Hombre, por cobrar, ¿En qué ha mejorado han la vida cobrado de las que estamos aquí desde que de la Irene Montero está al dictadura frente del iraní, ministerio? como de la Nada, ha dictadura. empeorado. Pero, Hay regiones ¿cómo en las que puedes no estar podemos salir diciendo eso solas. cuando hicieron un viaje apostólico por Estados Unidos? Hombre, es que me parece, ya, pero- Ya, la verdad. me parece Pero muy los justo que viajes- digas eso cuando hizo un viaje No, hombre. apostólico hace 3 Por meses. nosotras. Pero los Eso por mí. viajes apostólicos, ¿se critican todos o no se critica ninguno? No, yo Todos, todo, todos. Ah, vale, porque quiero decir, es que aquí Todos. también ha habido viajes apostólicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Nueva Hombre, York. no, han traído inversión a Madrid. Ah, sí, ¿dónde está? Porque yo no la conozco. bueno. Que me digan dónde está la inversión. Pues yo lo que conozco es que fueron a Madrid, a Nueva York. Madrid perdón, es una ciudad y en la hizo- que no para de crecer la inversión y que extranjera. hizo, pues no será por los viajes a Nueva York, que lo que consiguió Hombre, pues creo que algo fue... tendrá que ver la presidenta Le de la inversión. entrevistó, si no me equivoco, y espero no meter en ningún problema a los compañeros de medios de comunicación, a OK Diario, a Telemadrid y a Libertad Digital. Para eso no hace falta irse a Bueno, Nueva York. entrevistó a alguien, porque yo a sí lo Pedro Sánchez conozco. cuando fue a Estados Unidos lo entrevistó una tele local a las Hombre, 12 de la noche. Yo el otro día tengo la agenda del presidente Oye, del pero gobierno y tenemos si que queréis decir la que en digo. el caso de OK Diario, nosotros fuimos por nuestros propios medios hasta Nueva York. Eso te lo aseguro 100%, Hombre, porque claro. eso lo conozco. Le pedimos una entrevista como se la podían haber pedido todos los periodistas que estaban allí y le hubiesen concedido la entrevista porque ha sido así. Aquí los únicos que vetan son los miembros del gobierno, que Hombre, claro. no nos dejan preguntar. Yo-